Ahora abordaremos al suelo como principal aliado en estos procesos de transformación. La ingeniera agrónomo Claudia Agurto es gerente técnico comercial de la empresa Agrocutral, quienes elaboran productos de biotecnología para la industria, enfocados en mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del recurso suelo. A continuación, nos dictará su charla titulada Sustentabilidad de suelos, un aliado estratégico para enfrentar el cambio climático. Muy buenas tardes. Antes que todo, agradecerles el tiempo, el interés en conocer un poco más de lo que a nosotros como empresa nos apasiona y es el rumbo que definitivamente, es el rumbo que llevamos como norte en nuestro quehacer. Sustentabilidad del suelo es un aliado estratégico para enfrentar el cambio climático. Vamos a hacer un análisis de la situación global. La verdad, todos lo sabemos, no voy a aportar mucho más cosas, salvo decir que el cambio climático hoy amenaza de una manera importante la seguridad alimentaria mundial. Que la producción agrícola está expuesta a este cambio climático y a la variabilidad del clima, que lo vemos todos los días. Y mi pregunta es la siguiente: ¿somos víctimas o somos responsables? La agricultura también contribuye al cambio climático. Hay un porcentaje importante de emisión de gases invernaderos que vienen desde la agricultura y no solo de la ganadería. La intensificación de la producción agrícola ha generado suelos con pérdidas históricas de carbono a nivel mundial. Hoy día podemos ver cómo se ven suelos donde se ha perdido la fertilidad y por lo tanto la capacidad de hacer mucho más eficiente no solo la producción agrícola, sino también el uso del agua. Nos vamos a enfrentar a esto. Mi invitación es a que le demos vuelta la mirada. La agricultura es responsable de un 10% de la emisión de los gases de efecto invernadero. Desertificación, datos de desertificación a nivel mundial. 24.000 millones de toneladas de suelo fértil se pierden cada año por efecto de la desertificación. En Chile se pierden más de 160 millones de dólares al año por el avance de la desertificación. Y podemos ver que el 21% del país está y el 79% con riesgo de degradación de suelos. Es una cifra bastante importante. ¿Cuáles son los impulsores de la degradación de suelo? No, lo vamos a pasar bastante rápido porque sabemos que la emisión de gases, las industrias, el cambio climático, la erosión de suelo son efectos que hoy día están afectando. También tenemos los distintos tipos de degradación de suelo que existen. Y también tenemos y sabemos y estamos sufriendo las consecuencias de los procesos de degradación de suelo. La solución de gestión sostenible de suelos es una estrategia que si logramos incorporarla puede ser una alternativa, porque la problemática está, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos muchos antecedentes, pero ¿qué hacemos si lo estamos viviendo? ¿Cómo el suelo tiene un rol en este cambio climático? Primero que nada, la mala gestión de suelo, las prácticas insostenibles han generado una pérdida de carbono importante. La restauración de suelos degradados y la adopción de prácticas de manejo sostenible podrían aumentar la resiliencia a este impacto climático. ¿Cómo? Rotación de cultivos, cero labranza, el cultivos que son extensivos, incorporación de materia orgánica, uso de microorganismos benéficos, disminución o uso racional de fertilizantes sintéticos y químicos. Y cómo todo esto impacta en la mejora de la eficiencia de riego. Con la gestión sostenible de suelos, los suelos pueden ser una parte importante para poder mitigar este cambio climático.
para entender un poquitito más, porque créanme que estamos todos bastante acostumbrados a estar parados en el suelo, a plantar, a sembrar, a tener construcciones, pero finalmente quizás no tenemos la dimensión de lo que le ha costado a la naturaleza llegar a formar un suelo. Para los procesos de formación de suelo se necesita la interacción de múltiples aspectos, desde el material matriz, la topografía, el clima, los organismos y el tiempo. A la naturaleza le tomó más de 1000 años formar 1 centímetro de suelo. El suelo es el reservorio de la mayor biodiversidad del planeta. En el suelo aporta una serie de servicios ecosistémicos, es la base de la vida vegetal, produce materia a partir del sol, del aire, del agua y los minerales presentes en él. Por medio de la biomasa del material vegetal proporciona energía y alimentos, regula los ciclos del agua y del aire, regula el escurrimiento y el riesgo de inundaciones, tiene una función de filtro. Y es el principal depósito del carbono orgánico y por lo tanto capaz de regular el cambio climático. Nos vamos a ceñir a esto, ¿ya? Que es un poco mi tema. El suelo tiene múltiples funcionalidades, ya se las indiqué, pero para efectos de agua tiene funcionalidades que son tremendamente importantes. Primero, es capaz de capturar y almacenar el agua para ponerla a disposición de los cultivos. Segundo, su capacidad de infiltración también permite retener contaminantes y tiene además la capacidad de retener y entregar nutrientes para la producción. Suelos sanos con una alta cantidad de materia orgánica tienen una capacidad de almacenar grandes volúmenes de agua. Entonces, en el suelo están las 3 M's que sostienen la vida en el planeta. ¿Y esas M's cuáles son? Los minerales, la materia orgánica y los microorganismos. No puedo separar a la materia orgánica de los microorganismos, por lo tanto les pido que en su cabeza la unan. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, Jonathan Davis, plantea que la gestión sostenible de tierras como medio para prevenir la degradación y mejorar la productividad es una alternativa para la recuperación de tierras secas. Estas prácticas que hacen solamente suman a lo biológico que existe en interacción en ese suelo para mantener los ciclos de nutrientes y la hidrología. Indica también que la producción podría ser un 58% superior si nosotros gestionáramos los suelos de manera sostenible. Entonces, vamos a hablar, y aquí nos vamos a meter un poco en el área agrícola. Estos procesos de degradación de suelo son procesos que nosotros los vivimos a diario. No solamente la falta de agua, sino que también tenemos problemas físicos como son la compactación, la erosión hídrica, eólica, problemas químicos porque tenemos una disminución de la fertilidad, un desequilibrio elemental. Me voy a parar un poquitito acá, porque nosotros como agricultores o como agrónomos estamos acostumbrados a manejar la fertilización, ¿cierto? Y esa fertilización se pone sobre un suelo, pero se nos olvida que en ese suelo existe algo que se llama capacidad de intercambio catiónico y que es la capacidad que tiene el suelo de tomar y disponer los nutrientes. Esa capacidad de intercambio catiónico tiene un balance de las bases, es calcio, potasio, magnesio y sodio. Cuando el suelo está desestabilizado y nosotros hacemos una nutrición, voy a hablar del potasio, que yo creo que todos lo conocemos porque queremos madurar la fruta, queremos sacarla rápido y le metemos potasio al sistema. Bueno, cuando en una SIC del suelo se pone un exceso de potasio, desgraciadamente la planta no va a tener la capacidad de absorber ni calcio ni magnesio por antagonismo químico. Por lo tanto, no es solo cómo, qué le pongo, sino que bajo qué condiciones lo hago. Eso se llama desequilibrio elemental. Tenemos sodificación, acidificación y acumulación de componentes tóxicos. Y
desde el punto de vista biológico, una reducción de la micro y macrofauna y una pérdida de materia orgánica en el suelo. Créanme que el denominador común en esto es la materia orgánica. Y dentro de la materia orgánica viven los microorganismos, vive la vida del suelo. Entonces, tenemos que hablar de cómo hacemos un suelo activo biológicamente. Y para que ese suelo esté activo biológicamente y hablemos de un suelo vivo, necesariamente tenemos que considerar a la materia orgánica y a la biomasa microbiana. Y aquí les voy a contar una anécdota, porque cuando yo estaba en la universidad y me pasaban y estaba en suelo, fertilidad de suelo, me pasaban este esquema. Y en ese esquema había un 5% materia orgánica. Sabemos que es variable, acá en el norte es menor, en el sur es mayor, pero finalmente estaba esta materia orgánica. Lo que yo nunca supe cuando salí de la universidad y me lo encontré después, es que dentro de este 5% de materia orgánica está la mayor biodiversidad, está donde nosotros podemos actuar y está la reserva, es en el fondo estas libretas de ahorro, se me cayó el carnet. Esta reserva, esta bodega biológica está acá. Solo para efectos de que ustedes tengan una referencia. Si nosotros medimos los niveles de biomasa microbiana en un suelo en una profundidad de 18 o 20 centímetros, con una densidad aparente de la cual estamos acostumbrados en el área agrícola, no de esas que son así livianitas, sino que sobre 1, 1,4, 1,5, la biomasa microbiana fluctúa entre 400 y 2.000 kilos por hectárea. Eso es más o menos lo que uno podría encontrar en un suelo cultivado. Si yo estamos hablando de un suelo sano, esa biomasa microbiana parte de 10.000 kilos. Entonces el delta es grandote, ¿cierto? Si yo les pregunto, cuando ustedes podían usar guano o cuando nuestros abuelos usaban guano, ¿qué pasaba en el suelo? ¿Cómo era la producción? ¿Cómo se sentía la planta? Bastante más cómoda, ¿cierto? Ya. Esta intensificación de la producción que ha llevado a hacer un uso no racional de la nutrición y probablemente a excesos, muchas veces tengo que ser responsable. Nosotros en la agricultura gastamos mucha agua y créanme que gran parte va hacia la eficiencia en el sistema de riego y en el uso del agua. Cuando se usaba la materia orgánica en un suelo, el efecto esponja, las raíces crecían adentro, ¿cierto? Muchísimo, y había un efecto esponja donde se almacenaba humedad. Bueno, eso lo hemos ido perdiendo. Vamos a viajar a un agregado de suelo. En este agregado de suelo, donde están los componentes minerales y también está la materia orgánica, los hongos, las plantas, los insectos, todo lo que anda ahí adentro, y también las bacterias, en este agregado de suelo es donde se mueve el agua y el aire. Me encantó lo que dijo el profesor cuando hablábamos de ese estanque basal. Claro, cuando nosotros ya no tenemos, o sea, el agua de escorrentía, el agua que sale por ahí, cuando ya tenemos que recuperarla. Y eso es lo que está pasando en los periodos de sequía hoy día, ¿cierto? Le gastamos gastamos de nuestra bodega, tenemos que llenar la bodega y tener la disposición para más adelante. Por favor, acuérdense de que el suelo no es un ente muerto, el suelo es un ente vivo. Y que viva más y que siga entregando sus funciones va a depender de nosotros. La planta vive en este suelo y vive en unas múltiples interacciones que permiten que la planta, si son positivas, si tengo humedad, si tengo aire, si tengo una nutrición equilibrada, si estoy trabajando con el equilibrio químico a nivel de suelo, lo más probable es que todos los eventos que yo tenga sean buenos y tenga una buena producción. Pero si sobre riego, si sobre fertilizo, o si me falta agua, o si aplico de manera indiscriminada fitosanitarios,
por si acaso, porque los entrego por calendario y no cuando los necesito, lo más probable es que este suelo vaya perdiendo esta calidad biológica y por lo tanto esta planta va a empezar a enfermarse. Entonces a lo mejor vamos a decir, tengo un problema, tengo un suelo, por ejemplo, compactado, no se mueve el agua, no entra, tengo un sello superficial, no se mueve el agua en el perfil. Ya, eso es, todos estos problemas que hoy día tenemos desde el punto de vista agrícola suceden cuando nosotros hacemos una gestión de suelo insostenible. Y esta es una diapositiva que la traemos desde hace mucho tiempo en el laboratorio y es solamente para que ustedes puedan dimensionar algo. Los dominios es cómo se asocian todos los seres vivos que están en el planeta. Y tenemos 3 dominios. De esos 3 dominios, 2 son bacterias y en el otro estamos nosotros. Por lo tanto, y lo otro que es súper importante, para que les quede claro, que todos venimos de un ancestro común. Del mar salió una cianobacteria, se sumó a una roca y desde la roca se generó un ambiente oxidante y aparecieron todo el resto de los seres vivos. Por lo tanto, yo siempre ocupo este cuadro para indicarle, como nosotros estamos muy, muy ligados a lo que es sanidad, a trabajar en eso, siempre lo ocupo para decir, coevolucionamos con los microorganismos, no piensen que nos vamos a poder sacar los microorganismos de encima. Hoy día los voy a ocupar de otra forma. Si esto ha vivido, ¿cuántos años? Muchos millones de años. En este sistema, ¿no será que tendremos que hacerle caso y ponernos a pensar? ¿Por qué han tenido la capacidad de las bacterias de subsistir durante tantos miles de millones de años y hoy día siguen siendo problemas en el área agrícola? ¿Y por qué los hongos asociados a las plantas o a nosotros mismos siguen siendo problemas? Entonces, ¿no será que estamos dejando de observar algo? ¿Cómo es el comportamiento de los microorganismos en un suelo? Se sabe poquísimo. Se sabe, con suerte, un 10%. Pero de ese 10%, lo que se sabe es que el 5% son benéficos, son buenos, nos sirven para la agricultura. El 5% son patógenos per se, a esos cuando se les acaba la dieta, se murieron también en ellos. Pero el 90% de los microorganismos, del comportamiento de los microorganismos, es oportunista. ¿Y qué quiere decir que sea oportunista? Quiere decir que dependiendo de la condición en la cual yo le dé a ese suelo, se van a transformar en patógenos, oportunistas patógenos. Botrytis, oidio. A ver, díganme ustedes algunos hongos que les duela la cabeza. Ahí están acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usamos este recurso para mitigar el impacto del cambio climático? Bueno, el suelo está lleno de vida. En una cucharadita de suelo existen más personas que en el planeta, o sea, más diversidad biológica que en el planeta. Por lo tanto, la mirada es saber cómo trabajamos sobre esa parte que la hemos dejado un poquitito olvidada. ¿Cómo se hace? Entendiendo que el comportamiento es este. El uso de materias orgánicas y de inoculación constante con microorganismos benéficos finalmente van a lograr que este proceso tamponee muchos otros efectos que son detrimentales. Y aquí hay un concepto que es muy importante. Un suelo supresivo es aquel donde hay incapacidad de que un patógeno se desarrolle o se establezca, o si bien es cierto, se establece, pero no causa síntomas de enfermedad en las plantas, o causa síntomas iniciales, pero rápidamente se tamponea el efecto. Un suelo conductivo es aquel suelo donde las enfermedades o el desarrollo de esos elementos, entre comillas, malos, se generan. Conduce, ¿ya? Suprime. Y este es un esquemita donde se muestra de una manera gráfica las distintas poblaciones biológicas que habitan en un suelo. Y aquí quiero que miren algo, porque nosotros
cuando aplicamos algo, no sé, tenemos Phytophthora, había en Nogales por esta zona, tienen que haber a lo mejor Phytophthora entre medio, ¿cierto? Cuando nosotros aplicamos una molécula química anti alguna cosa, en este caso esta molécula química va a ser ante pelotitas azules y cuadraditos morados. Cuando nosotros aplicamos esta molécula, lo que hacemos es que eliminamos aquellas poblaciones, digamos, a las que va enfocada el químico, lo que vayamos a hacer. Pero no solamente eliminamos a las poblaciones, eliminamos los ciclos. Si ustedes se fijan, me voy a devolver, lo que excretaba al medio los triángulos era alimento para los círculos azules. Los círculos azules lo que excretan al medio son alimento para los cuadrados. Por lo tanto, cuando nosotros manejamos, y esto es lo que los quiero llevar a esta mirada de no hacer un suelo sostenible, es que finalmente cortamos ciclos. Y desgraciadamente, no sé si se acuerdan del cuadrito de los oportunistas van a comportarse como patógenos o como benéficos dependiendo de la condición que yo le dé. Y créanme que en la agricultura, cuando nosotros bombardeamos, vamos seleccionando cepas que finalmente nunca se controla el 100%, ni el 90%, ¿cierto? 70, 80 o menos, dependiendo de otro aspecto que es la eficiencia de la aplicación. Pero finalmente siempre van a quedar cepas que son resistentes. Y esas cepas que son resistentes quiere decir que aguantaron el chaparrón que nosotros le metimos con lo que sea, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando ellas se reproduzcan, se van a reproducir con ese gen de resistencia y van a poder aguantar ese y otros golpes más. Entonces, cuando usamos materia orgánica en un suelo, cuando hacemos gestión con microorganismos, lo que hacemos es ir copando estos nichos que han quedado abiertos. Entonces, la invitación o la mirada es a fomentar la mayor biodiversidad biológica en ese suelo. Cuando yo les hablé de un concepto que se llamaba biomasa microbiana, ¿se acuerdan? Esa biomasa microbiana mide lo bueno y lo malo, ¿ya? Pero niveles importantes, es como los nematodos, me voy a ir a los nematodos que quizás es un poco más fácil de reconocer por ustedes. Nosotros tenemos muchos nematodos que son patógenos, ¿cierto? Pero al final del análisis de nematodos habla de nematodos saprófitos, ¿cierto? Y el balance entre nematodos, patógenos y saprófitos son los que nos permiten entender si vamos a tener un daño o no lo vamos a tener. Entonces, si nosotros fomentamos la mayor biodiversidad biológica en ese suelo, créanme que el efecto se va a ir modulando en el tiempo y es bastante rápido. ¿Cómo se puede medir? Porque ustedes me pueden decir, todo esto es pura teoría. Bueno, esto se puede medir. ¿Y cómo se mide? Se mide en base a análisis microbiológicos de suelo que tienen una metodología, un procedimiento bastante más estricto que una muestra de suelo normal cuando nosotros la tomamos, porque no se nos puede contaminar y necesitamos muchas más submuestras para poder entender una tendencia desde el punto de vista microbiológico. Y lo que nosotros medimos son los indicadores de salud de un suelo, como también medimos los patógenos que están en ese suelo, digamos, cultivables en una placa Petri. Entonces, este es un suelo de remolacha, cualquiera, era un pivote grandote, y había una problemática con un campo que no crecían las plantas, y le habían puesto todos los bioestimulantes que ustedes se pueden, baterías completas, programas completos de empresas, ¿ya? Pero el tema no arribaba. Entonces, junto con el agricultor que tuvo esa confianza en decir, ok, veamos qué otra cosa puede estar participando adentro, decidimos medir biológicamente ese suelo. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que en el campo afectado que lo representa la barrita roja, quiero comentarles que este gráfico lo que hace es indicar la proporción de cada uno de los microorganismos en el total de las muestras. Entonces, ¿qué indica acá? Por ejemplo, a ver, nos vamos a ver uno que esté en la mitad. Indica que en el campo normal hay muchas más pseudomonas que en el campo afectado y que en el campo del pivote que era normal. Así se interpreta. Vamos a ir muy rápido. Desde tricoderma hacia abajo son indicadores de salud de un suelo, ¿ya?
Cuando esto están ojalá todos presentes, nosotros podríamos decir, ok, estamos en un suelo diverso. La segunda patita del análisis es qué concentración biológica tienen para que sean capaces de, los benéficos, capaces de tamponear al efecto del patógeno. Se me olvidó decirles algo. Los oportunistas patógenos tienen la capacidad de comer tejido vivo y tejido muerto. Y los benéficos, solo tejido muerto. Por lo tanto, en una guerra, cuando benéficos y patógenos están en el mismo nivel, créanme, ¿quién gana? A ver, el malo. Desgraciadamente gana el malo. ¿Ya? Así que ese concepto, por favor, que no se les olvide, porque es importante, tremendamente importante. Entonces, finalmente, en el sector afectado, si ustedes se fijan, tenía una cantidad de patógenos muy superior a los suelos del campo del sector normal o al campo que no presentaba. Y acá, tricoderma, miren el nivel de tricoderma que tienen en relación al nivel de patógeno. Tricoderma es un hongo benéfico que tiene la capacidad de biorregular ciertas enfermedades. En esta batalla, créanme que no va a ganar. Podemos medir químicamente, anualmente. Los análisis de suelo, mi experiencia en frutales. ¿Sí? Análisis de suelo cuando vamos a hacer por primera vez vamos a mover suelo y vamos a hacer la plantación. Y después se nos olvidó. Y seguimos con los foliares y nos apuran con los de agua porque, bueno, definitivamente los piden para las buenas prácticas agrícolas y luego a lo mejor tampoco lo haríamos. Pero se nos olvidó el análisis de suelo, po. Y cuando uno va al médico y quiere que le diagnostiquen una enfermedad, ¿qué es lo que hace el médico? Parte por un análisis de sangre, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Entonces, la medición química de un suelo es relevante, porque en ese suelo ponemos la nutrición, en ese suelo ponemos el agua. Entonces, la verdad estamos considerándolo así, cuando lo que deberíamos considerarlo es mucho más. Esto solo como dato curioso. Aunque ustedes no hayan aplicado nunca ningún microorganismo benéfico o a lo mejor no sea recurrente dentro de las prácticas de ustedes el usar la materia orgánica, ustedes en el suelo sí tienen microorganismos. Y es lógico, pues si se formó la vida desde ahí, es imposible que no esté, ¿cierto? Entonces, la barrita azul representa los suelos que no han sido aplicados con materia orgánica e inoculantes benéficos. Las barritas rojas y verdes son las aplicaciones. Entonces, hongo filamentoso, en un no aplicado estamos alrededor de 50.000. Nos vamos en un suelo aplicado una temporada, estamos en 220.000. Si estamos en 4 temporadas de uso, estamos llegando a 350.000. Y así suma y sigue para los actinomicetes, las bacterias fosfatosolubilizadoras, pseudomonas y los bacillus. Créanme que si nosotros, que nos ha tocado muestrear muchos suelos en distintas zonas, transversalmente, desde el norte hasta lo más al sur, lo que primero aparece en una cantidad increíble son los bacillus. ¿Ya? Siempre hay. También podríamos medir, por ejemplo, estos microorganismos tienen capacidad de generar hormonas. Ustedes hacen aplicaciones de hormonas en los campos, ¿cierto? De repente le ponen, o ya, hablemos de los extractos de alga, que tienen una función hormonal también. Bueno, cuando hay un suelo activo biológicamente, un suelo vivo, donde participa la materia orgánica y participan los microorganismos también, bueno, las hormonas también pueden ser secretadas. Y de forma natural. ¿Por qué se justifica la gestión de suelo? Se justifica la gestión sostenible de suelo porque las pérdidas de la calidad de la producción están asociadas a los procesos de degradación y disminución de la calidad de los suelos. Entonces, si nuestro negocio es el negocio agrícola, creo que tenemos que observarlo, ¿no? No podemos mejorar la calidad en base al fertilizante más top que existe en el mercado, a la inyección. No. La naturaleza sigue viva porque es capaz acuérdense, 2 bacterias, dominios, 2 bacterias y en el otro estamos todos nosotros. De lo simple a lo complicado.
la verdad nuestro análisis debería estar un poquitito más lo simple. La disminución de la fertilidad es la pérdida de la materia orgánica y el desbalance de nutrientes que se genera en ese suelo. La sequía, la pérdida de la biodiversidad, la compactación, la acidificación, la salinización, la erosión, el uso excesivo de fertilizantes y químicos, todo esto ha ido hoy en desmedro de la calidad de la producción. Solo para nombrarles un tema. Porcentaje de defectos de cereza, variedad lápiz el año pasado. El mayor porcentaje de defectos eran machucones y pitting. Pitting, un desorden fisiológico asociado al calcio, y los machucones, frutita que no tiene la capacidad de viajar. Fruta que es más blanda, que es más acuosa, de una piel más delgada, ¿cierto? Y todo eso, ¿cómo se regula? Se regula haciendo bien las cosas que ponemos en el suelo. Desde la mirada microecológica, que es la mirada que nosotros tenemos como empresa, la presencia de microorganismos en un suelo asegura la fertilidad y la sanidad del sistema edáfico, aumenta y fomenta los suelos supresores, promueve cambios en las características físicas, químicas y biológicas. Acuérdense que el denominador común, uno dice físico, suelo compactado, o textura y después vemos químico, el balance nutricional, biológico. El denominador común para manejar esos tres aspectos es la materia orgánica, ¿cierto? Aumenta la retención de humedad y por lo tanto hacemos un uso más eficiente del agua y mejora también la permeabilidad y la aireación del perfil. Todas estas características lo que hacen es que esa planta se sienta más cómoda y que produzca mejor. En general, el asentamiento de microorganismos en un suelo permite una correcta interacción entre el suelo, el agua y la planta. Y no quiere venir el resto. Ahí está. Entonces, ¿nutrición o bionutrición? La única diferencia entre la nutrición y la bionutrición es que en la bionutrición sumamos la actividad biológica. Esto es un análisis de suelo cualquiera de un cliente. Esto son las placas, cuando nosotros ese suelo lo cultivamos y pasa por procedimientos en el laboratorio, finalmente todo lo que ustedes ven aquí son los hongos y bacterias que están asociados a ese suelo. Ojo, ese suelo nunca va solo. Va siempre con raíces. Nosotros cuando le insistimos al cliente, suelo con raíces. ¿Por qué? Porque en la raíz es donde se genera, en la raíz y en el suelo circundante a la raíz es donde se genera la interacción que estamos buscando. Entonces, la propuesta del uso de los microorganismos es a usar un manejo integrado. Nadie está diciendo que dejemos de fertilizar. No podríamos, tenemos que alimentar un mundo y con complicaciones. Pero que sumemos esta mirada biológica. ¿Para qué? Para generar una sanidad y un bienestar vegetal. En el suelo, plantas, hongos y bacterias tienen interacciones infinitas, infinitamente complejas, son señales químicas. Y esas suceden en el suelo. Eso se llama cooperación. Y esto, uno de los últimos descubrimientos del siglo XXI, es que las plantas son capaces de liberar al medio en el suelo sustancias que son capaces de interferir o confundir a las bacterias y por lo tanto le pueden decir que venga lo que ellos quieran. O definitivamente que si ellas están muy débiles se desarrollen todos los procesos de descomposición. Para que ustedes tengan una referencia, si nosotros pesamos 1 hectárea, 18 centímetros de suelo, una densidad aparente, si mal no recuerdo, 1.75. Los organismos, todo lo vivo que existe en ese suelo, no es más de un 1%. Y sin embargo, ese 1% tiene hoy día la capacidad de dejarnos muchas veces bastante complicados desde el punto de vista productivo. ¿No quiere pasar? Ahí estamos. Y como muestra un botón, estamos todos con mascarilla, menos yo porque estoy a más de 1,5 metros. COVID, ¿cierto? Ahí tenemos la acción de ni siquiera es un microorganismo, ¿qué es lo que ha pasado a nivel mundial
Entonces, la verdad, no es menor de lo que estamos hablando. Nuestra invitación como empresa es a una nueva mirada productiva, basada en el concepto microecológico, donde pasemos de una agricultura que es de extracción y de aplicación de productos a un uso consciente, racional y sostenible de los recursos. ¿Para qué? Para fomentar la salud y el bienestar vegetal, cuidando al planeta. Queremos que estos paisajes se sigan manteniendo y queremos disfrutarlos y queremos que nuestros hijos los sigan disfrutando. El suelo, al igual que una mujer que tiene la capacidad de dar vida, el suelo tiene la capacidad de dar vida. ¿Qué pasó? ¿O salté yo? Bueno, finalmente, la última diapositiva lo que decía es que en el suelo nace la vida de los alimentos. Ahí nacen. Por lo tanto, tenemos que considerarlos de una manera quizás un poco distinta a lo que hemos hecho hasta este momento. Por mi parte es eso. Quiero mostrarles algo cortito, que son 2 minutos, y que creo que quizás cierra lo que yo les acabo de... Chupalla, perdón. Que las problemáticas productivas fueron siendo cada vez mayores. Bueno, en este video queremos hacer casi como un resumen de lo que nosotros como empresa hacemos y la mirada que queremos que ustedes tengan de la productividad o de la agricultura. Lo que hablamos.